Todos nosotros tenemos noticias, ya sea por experiencia personal, de observación o a través de los medios de comunicación, que el clima actual no es el mismo que el de hace años atrás. La historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. En los decenios de 1950 a 1980 se recogieron datos que demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente, pero fue en 1990 que el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático afirmó que el calentamiento de la Tierra es real. Dentro de las actividades que emiten gases de efecto invernadero, como ya sabemos, los GI son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, metano y ozono. Estos gases dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Debemos entender que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra, pero como se mencionó en el cuarto informe de la evaluación del IPCC de 2013, la influencia humana en el sistema climático es clara, ya que las concentraciones atmosféricas de estos gases han aumentado desde 1750, y esto se debe por la realización de algunas de las siguientes actividades, como el transporte aéreo terrestre, la producción de petróleo, la quema de cultivos, el uso de fertilizantes nitrogenados, los rellenos sanitarios, la extracción de carbón, la agricultura industrial y los procesos industriales. En las emisiones del GI de turismo, el turismo es un importante motor de crecimiento socioeconómico tanto en los países desarrollados como en los países de desarrollo, ya que genera el más del 10% del PIB mundial y contribuye a la creación de 1 de cada 10 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el turismo aporta significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por el transporte y el alojamiento de sus turistas. Según la OMT, 3/4 partes de las emisiones del CO2 del turismo corresponden al servicio de transporte, y eso se debe al aumento de la demanda turística. La Organización Mundial del Turismo, en colaboración con el ITF, Foro Internacional de Transporte, en sus siglas en inglés, menciona que para el año 2030 las emisiones totales de CO2 vinculadas al transporte de pasajeros y carga aumentarán en un 21% en comparación con el año 2016, lo que representa el 23% del total de las emisiones de CO2 causadas por el ser humano. El impacto del cambio climático al turismo. El sector de igual manera es altamente vulnerable al cambio climático, ya que esto afecta al desarrollo y la gestión del sector turístico. La variabilidad del clima y los cambios de los patrones climatológicos pueden afectar directamente a la planificación de los programas turísticos y a las operaciones diarias. De los principales impactos del clima climático al turismo, tenemos temperaturas más altas, generando alteración de temporadas turísticas, disminución de la cubierta de nieve y derretimiento de los glaciares, que imposibilita el ascenso a las cumbres y la práctica de deportes de invierno, aumento de la frecuencia y la intensidad de las tormentas y ciclones, ocasionando riesgos para las facilidades turísticas, la elevación del nivel del mar que conlleva la erosión costera y la pérdida de playas, elevación de las temperaturas del mar, causando daños a los recursos marinos, el aumento de la frecuencia y duración de los incendios forestales que conlleva la pérdida de atracciones naturales y pérdida de especies. El confort climático y su importancia para el turismo. Primero se debe entender qué es el confort climático. El confort climático está directamente relacionado con el conocido confort térmico, cual es definido por la norma ISO 7730 del 2014, que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico, esta condición. Esta definición se relaciona con el clima, dado que la sensación térmica experimentada por un ser humano está relacionada con varios factores, entre ellos los parámetros ambientales como temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad y humedad del aire, lo cual se traduce como las condiciones meteorológicas o clima. La importancia del confort climático para el turismo radica en que el clima es un factor que condiciona las prácticas turístico-recreativas en espacios de aire libre. El bienestar y el confort térmico constituyen exigencias del visitante, dado que el tiempo atmosférico matiza el contexto diario donde se desarrollan las actividades turísticas, de tal forma que el clima puede presentarse como un factor limitante o favorable, desempeñando un papel en la actividad turística, dirigido tanto para prevenir riesgos como para aprovechar las potencialidades que una zona determinada ofrece, dotándola de personalidad y calidad. Por ello que un clima favorable es imprescindible ante las nuevas exigencias, tendencias y motivaciones de la demanda. Dentro de las investigaciones realizadas más citadas por país, vemos que a lo largo de los años han venido publicando investigaciones desarrolladas alrededor del mundo, referente al cambio climático y su influencia dentro del sector turístico, entre las que destacamos. Arrasilla y Calleja en 2015 publicaron el artículo Impactos del cambio climático en la estacionalidad turística. El clima es uno de los agentes más relevantes, y la relación de este y la demanda turística nos muestra sensibles diferencias entre destinos, a causa de las distintas ofertas turísticas y del mercado que lo utiliza, siendo situados en latitudes medias que los ofrecen a una relación más clara, con la aplicación de indicadores de la demanda turística y al explotar el impacto del cambio climático antropogénico causa la estacionalidad de la actividad turística de los destinos. Por otro lado, en 2016, Orsina y Vera publicaron el artículo de la adaptación del sector turístico al cambio climático en España, la importancia de las acciones de escala local y en empresas turísticas. En España, la industria turística influye en el cambio climático, por lo que los gobiernos toman acciones de adaptación al cambio, desarrollando planes de adaptación.
Estas medidas pueden ser el ahorro de agua, luz, fomento del transporte público y de las energías limpias, creando zonas verdes urbanas en los destinos turísticos. Finalmente, la publicación de Da Silva y Marengo de 2020, Desafío e impacto del cambio climático en el turismo, el escenario brasileño. Segunda parte propositiva. Mientras el Amazonas se siga quemando, mientras se permita que las zonas protegidas y comunidades indígenas sean invadidas, mientras los glaciares se siguen derritiendo, no vamos a cambiar el curso del cambio climático. Esa es la realidad. Pero, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir en este planeta? Estamos a tiempo. Se puede poner en práctica las siguientes estrategias de mitigación en base a la OMT. Pulido y López y otros autores plantean que se deben emprender políticas direccionadas a bajar las emisiones del GI en los subsectores del turismo, mediante la creación de incentivos financieros. También se involucra la aviación en el Acuerdo sobre el Cambio Climático por la Convención de Kioto, crear y fortalecer un marco institucional que emita señales coherentes con un consumo sostenible a nivel mundial, creando un órgano regulador que promueve y guarde los estándares de CO2, además que acredite a las empresas turísticas por medio de un sistema certificaciones. En este lapso vamos a ir viendo obviamente impulsar los métodos de la arquitectura ecológica en la construcción de la infraestructura turística, como también las otras medidas. Aquí están las acciones de involucramiento, el CO2 y la adaptación. Tercera parte propositiva. Existen varias formas de adaptarse al cambio climático. Una de ellas, las buenas prácticas que aplicadas al turismo ayudan a que sobreviva al cambio. Las buenas prácticas, entre otras cosas, atienden temas como la energía, el uso de agua, movilidad, consumo responsable y la gestión de desechos, generando determinación y la eficiencia en el desempeño del sector, por lo que a base de esta se puede crear una propuesta que permita al turismo superar obstáculos que el cambio climático ha causado. Tenemos obviamente la planificación que se realice debe tener en cuenta los siguientes factores: adhesión a convenios nacionales e internacionales junto a instituciones que puedan generar información turística dentro del territorio para la definición y aplicación de indicadores pertinentes emplear en el territorio, tomando en cuenta los actores, instituciones públicas, servicios de apoyo, campañas de concientización utilitarias, listado de indicadores de seguimiento, análisis y aprobación de ordenanzas municipales que respalden la propuesta, desarrollo de medidas infraestructurales para modificar con la correcta aplicación del turismo y el sistema turístico que defina procesos, acciones y seguimiento de los actores involucrados en la planificación y desarrollo de la actividad turística. Tratan de ejercer su profesión con la conciencia que tengan. Buscar alternativas para el desarrollo de tu actividad turística va a marcar la diferencia en muchos casos. Por ejemplo, cuando yo hago una actividad de turismo, cuando vendo un paquete o cuando diseño un paquete, yo lo hago en base a las necesidades del grupo. Y muchas veces la presión de nosotros es motivando a la gente a tener un cambio de actitud hacia el medio ambiente. No imponiendo, ¿sí? Que se entienda esa parte, sino que sepamos manejar el diálogo y sepamos manejar cuál es la consecuencia y cuál es el beneficio que están brindando las personas. Yo creo que más que llamar la atención no es el punto, porque tal vez no somos autoridad sobre nadie nosotros para poder llamar la atención. Más bien es todo lo contrario, de una manera amigable, tratar de crear conciencia ambiental. Yo pienso que el trabajo del guía de turismo es muy versátil, no solamente es la persona encargada de liderar un grupo y mostrar las maravillas que están, sino también de informarle de todo este tipo de conductas, ¿no?, que pueden afectar, porque al final puede que sea por desconocimiento o X motivo que uno no sabe, pues tiene que ponerse en los zapatos del otro también, ¿no? Ser empático es parte de ser guía de turismo. Como dijo Jane Goodall, Puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca la diferencia. Tú decides qué tipo de cambio quieres hacer. El cambio empieza por ti.